Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a emprender un viaje fascinante hacia nuestro propio interior. Es que, seamos sinceros, en medio de todo este ruido incesante y caótico de la vida moderna, nuestra mente rara vez encuentra un descanso real. Siempre estamos analizando, recordando, planeando cosas o simplemente reaccionando a estímulos. Pero, afortunadamente, existe una antigua vía para navegar todo este tráfico mental y hallar una quietud que verdaderamente transforma. Utilizando el marco desarrollado por el padre Thomas Keating en su obra fundamental Mente abierta, corazón abierto, hoy vamos a explorar cómo es posible descender más allá de ese constante parloteo de la mente para por fin encontrar el silencio divino. Para entender el verdadero propósito de esta práctica, tenemos que anclar esta presentación en su profunda base católica tradicional. Porque toda la meta de la oración contemplativa es, sencillamente, hacer espacio para la presencia de Dios. Pero claro, para que esa presencia llene nuestro ser, primero es absolutamente necesario desmantelar lo que Keating llama el falso yo. Ese yo ilusorio, construido a base de apegos, de miedos y de ruido constante, tiene que rendirse. Por eso, renunciar a uno mismo no es de ninguna manera un castigo. Al contrario, es abrir la puerta a una inmensa libertad espiritual. Muy bien, nuestro mapa de ruta para hoy tiene 5 paradas. Primero, el tráfico de la mente. Segundo, el río de la conciencia. Tercero, la clasificación de los pensamientos. Cuarto, el símbolo del consentimiento. Y finalmente, la purificación del subconsciente. Esta estructura nos va a guiar en un descenso progresivo. Vamos a comenzar observando la ruidosa superficie de nuestra conciencia, aprenderemos a fluir con ella, luego clasificaremos lo que flota en esa corriente, descubriremos la herramienta precisa para navegar hacia abajo y al final llegaremos a las profundidades mismas del alma. Empecemos con la sección 1. El tráfico de la mente, encontrando la quietud en el ruido. Y es que el primer gran obstáculo que encontramos al intentar orar en silencio es una lucha verdaderamente universal. Al cerrar los ojos, la gran revelación no es una paz inmediata, para nada, sino el descubrimiento de que nuestra mente es una máquina en movimiento perpetuo, que bombardea la conciencia con un desfile interminable de pensamientos ruidosos y muchas veces agotadores. Para manejar este fenómeno, imaginemos la siguiente situación. Estamos teniendo una conversación íntima con un gran amigo en la oficina de un 7º piso y tenemos la ventana abierta hacia una calle muy transitada. Desde abajo sube el estruendo constante del tráfico. Si nos enojamos, si empezamos a luchar contra ese ruido, o peor aún, si bajamos corriendo a la calle para exigirle a los autos que se detengan, lo único que logramos es interrumpir por completo nuestra conversación. La clave del enfoque contemplativo es simplemente aceptar ese ruido de fondo y mantener la charla, porque literalmente luchar contra los pensamientos solo genera más pensamientos. Pero tranquilos, es vital comprender que la paciencia con este bullicio rinde sus frutos. La práctica habitual de sentarse en quietud reduce gradualmente ese ruido interior. Con el tiempo, se va construyendo una especie de muro invisible alrededor de nuestro silencio. Y esto permite un fenómeno maravilloso, la capacidad de percibir 2 niveles de conciencia al mismo tiempo. Sí, así como suena, 2 niveles. Se puede ser vagamente consciente de todo el ruido alrededor, pero la atención principal permanece cautivada por un silencio profundo en nuestro interior. Pasemos ahora a la sección 2, el río de la conciencia, de la superficie a la profundidad. Veamos cómo todo esto se desarrolla utilizando una imagen visual que resulta profundamente clarificadora para cualquier mente inquieta. Nuestra conciencia ordinaria es como un gran río. Habitualmente, nuestra atención está por completo cautivada por lo que flota en la superficie, es decir, los botes. Estos botes son nuestras ideas, nuestros recuerdos, planes e incluso esa basura psicológica que dejamos fluir. Pero la oración contemplativa nos exige un cambio radical de perspectiva. Requiere que desviemos la atención de esos botes, que tienen formas definidas, para enfocarnos en el agua misma. En esa agua infinita y sin forma que sostiene absolutamente todo. Esa agua es la presencia misma de Dios, de la cual normalmente no somos conscientes por estar tan fascinados mirando los botes. La mecánica para lograr este cambio es extraordinariamente suave y está libre de toda violencia interior. Primero, sentarnos con la pura intención de abrir nuestro ser a Dios. Segundo, cuando notamos que un bote, o sea, un pensamiento, ha capturado nuestra atención, simplemente lo reconocemos sin juzgarlo para nada.
Y tercero, sin ningún tipo de frustración, retornamos suavemente nuestra mirada al río. El secreto aquí está en dejar que los botes pasen de largo, sin embarcarnos jamás en ninguno de ellos. Entramos a la sección 3, clasificación de los pensamientos o los escombros en el agua. Por supuesto, no todos los botes son iguales. Para no caer en la trampa de abordar ninguno, es sumamente útil conocer qué tipo de escombros y embarcaciones flotan habitualmente en nuestra mente, actuando como carnadas irresistibles. Lo que resulta verdaderamente fascinante de esta categorización del ruido mental es la tercera categoría. Veamos. Las simples divagaciones se ignoran con paz. Las emociones fuertes, que nos atraen como un imán, requieren que retornemos a la intención original. Pero prestemos mucha atención a esas ideas brillantes. Esta es la regla más contraintuitiva de todas. En medio del silencio, es muy común que surja la solución perfecta a un problema de nuestra vida, o una revelación teológica asombrosa. ¿Cuál es la instrucción? Dejarlas ir de inmediato, porque incluso los pensamientos más santos siguen siendo simples botes. Aferrarnos a una brillante visión teológica durante este momento de oración es exactamente igual a interrumpir a un gran amigo que nos está intentando confiar un profundo secreto solo para compartir nuestras propias ideas. Dios no le habla a nuestras emociones ni a nuestro intelecto en este espacio, le habla a nuestro espíritu en el silencio puro. Si ese pensamiento brillante es verdaderamente valioso, tenemos que confiar en que regresará más tarde. En este momento sagrado, nuestras manos deben permanecer totalmente vacías. Llegamos así a la sección 4, símbolo del consentimiento, mediante la palabra sagrada. A medida que nuestro ritmo interno comienza a aquietarse, pasamos a considerar la herramienta específica que nos va a permitir navegar más allá de esta interminable flota de pensamientos cotidianos y distracciones piadosas. Y esta herramienta es la palabra sagrada. Es vital comprender exactamente su naturaleza mecánica. No es un mantra mágico pensado para taladrar la mente, ni mucho menos es un arma contundente para golpear los pensamientos y obligarlos a desaparecer, forzando un vacío artificial. Para nada. Más bien, es una condición, un símbolo extraordinariamente suave. Al pensarla brevemente, funciona como un simple asentimiento, un retorno gentil que reafirma nuestra intención de permanecer en apertura, receptividad y entrega. El contraste aquí es fundamental. Muy a menudo intentamos alcanzar a Dios mediante una fuerza de voluntad hercúlea, apretando la mente con pura tensión. A ver, a nadie en su sano juicio se le ocurriría usar un bulldozer para cortar el césped del jardín, ¿verdad? Nuestra voluntad, en esta etapa, tiene que abandonar la eficacia y volcarse hacia la pura entrega. Introducir la palabra sagrada debe ser un acto de suavidad extrema. Tiene que ser tan ligero como el roce de una pluma al posarse sobre un pedazo de suave algodón. Por lo tanto, ¿cuánto esfuerzo se requiere verdaderamente para consentir a la inmensidad de Dios en nuestro interior? Cero. Absolutamente ninguno, cero esfuerzo. El acto principal de la voluntad en este misterio no es hacer, no es buscar, ni es alcanzar. Es pura y absoluta receptividad. Tratar de poseer el silencio o tratar de generar esa quietud a la fuerza, lo único que va a lograr es ahuyentarla. Y así nos sumergimos en la sección 5, purificación del subconsciente. Descendiendo a las aguas profundas. Es aquí, al soltar el último vestigio de esfuerzo humano, cuando verdaderamente nos deslizamos hacia las aguas más profundas de nuestra alma. En este nivel, la prisa desaparece por completo. Es un espacio íntimo donde el tiempo se suspende, preparando nuestro corazón para la acción misteriosa del espíritu. Para comprender el inmenso misterio de lo que sucede en estas oscuras y pacíficas profundidades, la tradición nos regala una metáfora de suma elegancia. Cuando se hace el vino, al líquido nuevo se le agrega una sustancia refinadora que, durante meses, desciende muy lenta y pesadamente hasta el fondo del barril, arrastrando consigo toda impureza. Y así exactamente actúa el silencio. Es el agente que permite que todas nuestras escorias psicológicas, las antiguas heridas y el dolor del subconsciente, desciendan de manera pacífica, aclarando la conciencia hasta dejarla completamente translúcida. En este remanso ocurren las sanaciones más profundas, aquellas que ninguna palabra podría jamás alcanzar. Lentamente, el falso yo cede terreno,
los antiguos traumas emocionales, las ansiedades y esa persistente baja autoestima impuesta por un mundo que exige constante rendimiento, se disuelven ante un amor que no pide absolutamente nada a cambio. Pero esta purificación es tan absoluta que llega incluso a pedir el desapego último, soltar incluso los consuelos espirituales, vaciar el deseo de ser acariciados por esos consuelos divinos para poder alcanzar una fe pura y completamente desnuda. Y esto ilustra brillantemente la mayor paradoja de la vida contemplativa. El verdadero destino de este viaje está mucho más allá de cualquier experiencia espiritual gloriosa. Si existe la bendición de una inmensa sensación de paz o amor divino, la respuesta correcta no es el apego a ella, ni intentar guardarla. Aceptar el misterio tal como es implica no querer poseer la experiencia de Dios. Renunciar al deseo de controlar el silencio es lo que paradójicamente permite que nos convirtamos en el silencio mismo. Frente a este profundo misterio de rendición humana, ante este altar interior donde se entrega nuestro propio intelecto a la quietud sin límites, cabe hacerse una pregunta final. Una pregunta que resuena mucho después de que abrimos los ojos. Si el lenguaje primordial del Creador es verdaderamente el silencio, ¿qué lograríamos escuchar si finalmente, sin reservas, dejáramos pasar los pensamientos más hermosos y brillantes de la mente humana, tan solo para descansar en el abismo amoroso de ese silencio divino? Que esta síntesis sirva como una invitación a descubrirlo en la profundidad del propio ser.